Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 16 y 17. Una de las cosas sobre el apóstol Pablo es que sabía para qué fue llamado, y cuando fue llamado por Dios iba de camino a Damasco, y él perseguía a cristianos para meterlos a prisión o incluso asesinarlos. Pero tuvo un encuentro con Dios. Es maravilloso cuando tienes un encuentro con Dios. Lo que hace transforma tu vida. Así es. Después de su experiencia con Dios, entendió lo que el Espíritu de Dios quería que hiciera, porque Dios se lo dijo, que sufriría grandes cosas en su nombre. Y Pablo no temía eso porque entendió que Dios lo apoyaba. Al hablar con el joven Timoteo para animarlo sobre la vida, como la conocemos, me encantan estas palabras que dijo: en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Lo diré así, él dijo: aunque las personas me abandonaron, mintieron sobre mí, me apuñalaron por la espalda, no estoy en contra de ellos. Y siempre nos gusta guardar cosas contra la gente. Creemos que los encarcelamos, pero en realidad nos encarcelamos nosotros. ¿Están oyéndome? No permitas que tu felicidad esté en las manos de otro. Gracias, gracias. Esa debes publicarla, debes ponerle hashtag. Porque creemos que ahí está nuestra felicidad, en las manos de alguien más. La felicidad es sentirte bien sobre tus logros. Eso es la felicidad. La alegría es la fuerza del espíritu humano recreado. Por eso la Biblia dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Verdad? Pablo entendió que no podía depender de seres humanos y sus emociones para apoyarlo en su andar con Dios. Él entendió que cada bendición que venía a su vida debía venir a través de su fe en Dios. Y él, pues, continuó diciendo: pero el Señor, me encanta, pero el Señor estuvo a mi lado. Cuando no tienes nada más que Dios, tienes suficiente para comenzar de nuevo. ¿Cierto? Cuando era un joven predicador, solía decir esto a la congregación: pueden llevarse todo lo que tengo, pero dejen mi Biblia en paz, porque usaré la misma palabra que me llevó a donde estoy para llegar a donde voy. ¿Verdad? Todo lo que tienes vino del Señor. La tierra es del Señor y su plenitud, ¿no es verdad? Él nos dio todas las cosas en la tierra para glorificarse a través de ellas. Y Pablo entendió eso, así que dice aquí: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Fuerza vendrá de Dios. Porque a veces pasamos por cosas y desmayamos y queremos rendirnos. ¿Por qué? Porque no sentimos tener. Las personas dicen: no tengo la fuerza. Sí la tienes, tienes a Jesús. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Si tienes a Jesús en ti, tienes la fuerza que necesitas. Vamos, dile a alguien: es lo que necesito. Sí. Tal vez quieras a los demás, pero lo necesitas a Él. Porque Él es el que dijo: supliré todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Él dice: puedo hacer extremadamente abundante más de lo que pidas o pienses de acuerdo a lo que trabaja en ti. La pregunta es: ¿qué trabaja en ti? ¿Es miedo, ansiedad, preocupación, angustia, actitud de no voy a lograrlo o fe? Jesús dijo: ten fe en Dios. Los discípulos estaban tan sorprendidos por lo que Él hizo. Cuando un día caminó junto a la higuera, Él trató de tomar fruto y la higuera no tenía fruto, solo hojas. La Biblia dice que Él le habló y dijo: nadie comerá de tu fruto, nunca jamás. Fue a Jerusalén, ministró a las personas, expulsó demonios, también derribó mesas de usureros y dijo: mi casa debe ser llamada casa de oración. Luego pasó junto a la misma higuera. Esta decía: todavía no he muerto. Él dijo: lo estás. Al siguiente día los discípulos caminaban por ahí y notaron que el árbol estaba marchito. La Biblia dice que murió desde la raíz. ¿Sabes? Solo nos gusta lidiar con los síntomas, pero Dios quiere llegar a la raíz del problema en tu vida. Así es, si puedes llegar a la raíz del problema, tu vida puede cambiar. Los discípulos estaban asombrados y dijeron: maestro, la higuera. Él dijo: oigan, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Tenemos fe en las circunstancias. Él dijo: tengan fe en Dios. Este era el Dios del que Pablo hablaba, el que estuvo a su lado. Cuando Dios está a tu lado, tienes la mayoría de tu lado. ¿Vamos? Y nosotros siempre pensamos que decimos que todos los seres humanos estén de acuerdo conmigo. Solo necesito una Biblia y al Espíritu Santo que estén de acuerdo conmigo. ¿Estás oyéndome? Y debemos volvernos más conscientes de que Dios está con nosotros. En el Antiguo Testamento Dios estaba con Israel. En el Nuevo Testamento Dios está dentro de nosotros. Cristo en mí, la esperanza de la gloria. Debemos estar conscientes de Él como personas de Dios, dándonos cuenta que nos apoya.
Pablo sabía eso. Él dice, el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas para que por mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran los gentiles. Y fui librado de la boca del león. Lo diré así, tengo retrocesos y unas dificultades, pero Dios es un Dios de liberación. Así es, Dios puede liberarte de lo que sea que te esté enfermando hoy. Dije, Dios puede liberarte. Claro que sí. Hemos estudiado la vida de José. Yo estoy atorado en José. Es un tipo de Cristo de todos modos, y cuando leo sobre José, leo sobre Jesús. La razón por la que estoy atorado en José es porque ese amigo pasó por mucho. Que todos tus familiares te olviden, que te difamen, inventando conspiraciones para sabotear tu sueño. Eso fue lo que le pasó a José, que fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, llegó hasta Egipto, a la casa de Potifar, y ahí él fue, y la esposa de Potifar decidió mentir sobre él. Lo acusó, ya sabes, de acoso sexual. Ella comenzó el movimiento, yo también. Pero el Señor estaba con él. Es lo que debe preocuparte. No importa lo que las personas dicen o que las personas hagan, siempre recuerda que el Señor está contigo. Tal vez tú no estés conmigo, pero yo tengo a Dios. Así es. Mientras tenga a Dios, voy a lograrlo. Él descubrió eso. Y al ver la vida de José, queremos enfocarnos en atributos clave de su carácter. Y muchas veces revela una lección poderosa que podemos aplicar en la vida. Por eso me encanta la Biblia y uso la Biblia como mapa de viaje. No solo una historia. En las historias hay principios. Los principios son verdades eternas. Los principios de una semilla es: si lo plantas, crecerá, ¿verdad? Dentro de 6,000 o 6 millones de años puedes decir la misma cosa. Si la plantas, crecerá. No cambia basado en la temporada. No cambia basado en lo que pasa. Si la plantas, crecerá. La Biblia dice que cosechas exacto lo que siembras. La vida es sobre sembrar y cosechar. La vida es sobre sembrar y cosechar lo que el hombre siembre. Eso y solo eso deberás cosechar. La cosecha está determinada, depende de mi semilla. Tu cosecha depende de tu semilla. Así que José decide sembrar en su carácter, construir su carácter. Ahora, sin importar la situación en la que estaba, él no le permitió que predijera el resultado y dañara permanentemente su vida. Y siempre vemos la dificultad como algo permanente. No, no lo es. Cada situación que pasas va a pasar. ¿Has estado en una situación en tu vida y pensaste que todo se acababa? Tal vez cuando perdiste el trabajo pensaste que estarías sin dinero por el resto de tu vida. Pensaste, ay, por Dios, mejor cometo suicidio o algo así. No acabó. Es solo un punto o parte de tu vida, un capítulo en tu vida. Una cosa que me encanta de leer libros. Si lees un libro, pero alabado Dios, no paras al final del último verso en ese libro. No, cambias la página. Cambias la página. Y la vida es cambiar páginas. Después de un tiempo debes cambiar la página en tus retrocesos. Después de un tiempo debes cambiar la página. Siguiente página. En un capítulo te irá seriamente mal, pero alabado Dios, no es el final. Sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo. Vamos, debes decir a las personas, sigue leyendo mi vida. Lo que ves, sabes, leí el final del libro. Bueno, a veces debes ir al final del libro antes de leerlo completo. Ve al final y ves cómo resultó. Hará la lectura divertida, porque te diriges a algo. Y por eso me encanta grabar los programas. Ya sabes, si hay un juego de fútbol o básquetbol que quiero ver y no tengo el tiempo de verlo porque estuve en la iglesia predicando el domingo en la mañana, no me gusta demasiado ver programas, no en vivo, me gusta grabarlos. Así puedo adelantar los tontos comerciales. Pero lo grabas y algunas personas te querrán decir el marcador, pero les digo no, quiero tener la experiencia. Pero a veces se les escapa y ya me dijeron quién ganó. Digo, de acuerdo, grandioso, pero voy a verlo de todas formas. Con ojos distintos y diferentes expectativas. No me importa si el quarterback soltó el balón en la primera yarda, si van 15 o 16-0. No hay diferencia con 10 minutos restantes. No hay una diferencia, conozco el marcador. Claro que sí. Y alguien que no lo ha visto dirá, ¡ay, por Dios, perderán de nuevo! No. Cálmate. ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, conozco el marcador. ¿Has leído el final del libro? Aquel que venza con Dios podrá sentarse con Él. Así es. Y estás viviendo una vida victoriosa en repetición. Jesús dice, anímense, yo he vencido al mundo.
Así que lo que hacemos es pasar por el proceso y decir todo estará bien. Esto también pasará. Así es como debemos vivir la vida y de eso se trata la fe. Expectativa confiada de lo que Dios hace. Él hará que todo pase. Y José lo entendió muy bien porque tenía un sueño del futuro, lo que evitó que José se desmoronara renunciando a su vida, pensando que era una víctima. Fue su sueño. Si no puedes matar al soñador, no puedes matar al sueño. Eso nunca. Eso es algo que debes recordar. Pero José entendió que las bendiciones de Dios vienen de lugares desconocidos. Y por eso nunca le digo a Dios dónde me bendiga y cómo me bendiga y cuándo me bendiga. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es aprender a recibir. Lo que Dios me prometió, digo, recibo eso y no me preocupo por ello. Solo me pongo en posición a donde me digas que vaya. Yo voy a ir a donde me digas que estaré así. Si estoy en una situación que no planeé, pero sé que Dios debe tener un plan en esa cosa. Todo trabaja para el bien de quienes aman a Dios, aquellos que fueron llamados de acuerdo a su propósito. Eso cambiará tu perspectiva de cómo lidiar con la vida. Cuando sabes que Dios te apoya, ¿estás oyéndome? Así que enfoquémonos en esto. Rechazado pero no olvidado. Rechazado pero no olvidado. A veces cuando somos rechazados creemos que somos olvidados. ¿Te han rechazado? En un punto de la vida, todos somos rechazados. Pero no es el rechazo, es cómo respondamos lo que determinará cómo resultará nuestra vida. Amigo, durante toda mi vida he sido rechazado. Fui rechazado por mi padre. Me abrazó mi mamá, luego dijo, ese no es mi hijo. Ese necio no supo que iba a convertirme en predicador. Ahora es un necio muerto. Vamos, ¿por qué? Porque pensó, rayos, no se dio cuenta que lo que tenía ella en sus manos era un hijo, una semilla que crecería y llevaría el mensaje de Cristo alrededor del mundo. Él no supo de lo que se perdió. A veces veo a jóvenes crecer y ser grandes y luego el padre quiere volver a su vida y decir, ese es mi hijo. Quieres tomar el crédito después del hecho. Vamos, no te rindas en nada. Nunca sabes lo que Dios va a hacer, ¿correcto? Uno no sabe lo que Dios va a hacer. Si tienes un retroceso, velo como un regreso. Mi hijo menor Tyron, que ya predica, mi señor, ese joven puede predicar. Y su esposa, si no estuviste aquí el domingo pasado, porque no tuviste suficiente fe para conducir. Ay, solo bromeo, vamos, aligérate. ¿Ah? Debes entrar en línea y oír ese mensaje por Darrell. Fue en realidad muy bueno, muy bueno. Así fue. Pero cuando nació, bueno, dijeron será enfermizo y bueno, será también muy débil y bueno, nunca crecerá. Fue lo que me dijeron. Pero yo no les creí. Bueno, pastor, debe lidiar con la realidad. Yo lidio con la realidad. Verá, dije hace tiempo, no niego la existencia de lo que las personas dicen o las circunstancias de la vida. Solo le niego el derecho a controlar mi fe. ¿Vamos? Sí, tuvo cosas, sí, tuvo problemas, sí, 1000 veces sí. Y hubo un tiempo en el que el temor trató de entrar, pero tuve que expulsar argumentos y pensamientos que se levantaron contra el conocimiento de Dios y dije, creo por sus llagas que ha sido sanado en el nombre de Jesús. Porque tengo a Dios conmigo. Él no te abandonará si tú confías en Él. Velo ahora, 1,96 m de altura. ¿Por qué? Porque Dios tuvo ese plan siempre. Cuando pasan cosas, Dios nos ve diciendo, bien, veamos cómo respondes. Y una cosa es decir que crees en Dios cuando todo va bien. ¿Cuántos saben que es más fácil decir, gracias Señor, te alabo Señor, gracias Jesús, cuando todo va bien? Los niños bien, la esposa bien, el esposo bien, el trabajo bien, todo está bien y todos pueden alabar a Dios durante eso. Sí, pero la mejor alabanza que tendrás es cuando no sientes nada y el infierno se suelta en tu vida. Ahí es cuando en realidad sabes si lo tienes o no. Si solo lo haces por inercia, bueno, estoy deprimido y no ir a la iglesia porque no lo entendiste. Lo entiendes cuando dices, Señor, en todas estas cosas soy más que un conquistador. ¿De acuerdo? Si Él es la vida de José, desde donde fue vendido a los ismaelitas, fue a Egipto, todo lo que sus hermanos le hicieron, Él nunca lo mencionó de nuevo. Y fueron años los que pasaron. La única vez que habló de la situación fue cuando trató de recordar a sus hermanos, porque ellos no sabían que él era José. Él dijo, soy José, ese al que vendieron a los ismaelitas. Pero no los odiaba por eso. Eso es lo que hay que entender. Cuando pasamos por cosas en la vida, esto determinará cómo viviremos la vida, basados en cómo respondamos. Ahora, durante el estudio de la vida de José y sus rasgos característicos, descubrimos que nunca fue olvidado por Dios. Si acaso quieres marcar algo hoy, cree esto. Dios nunca te abandona
u olvida. Tú eres suyo. ¡Vamos! La vida de José se construyó en bases fuertes de fe y carácter. Bases fuertes, fue su fe lo que lo mantuvo. La fe siempre te mantiene. Las emociones van y vienen, pero la fe es solo confiar en Dios. Dios lo dijo, eso lo afirma, lo creo. Y pues muchos hablaban entre ustedes diciendo, el pastor a veces debería volver y predicar esos mensajes de fe, porque las personas de hoy pues no lo entienden. Porque, bueno, estás aquí por 1 hora y media o 2 horas cuando termine de predicar. Y luego tienen todo ese tiempo viendo incredulidad, oyendo al miedo y ansiedad. Vamos, por favor. Cuando las noticias salen no dices, gloria a Dios, gracias Jesús. Dices, ay, por Dios, la economía cayó de nuevo. Hoy, por Dios, el presidente, ¿correcto? Escuchas dudas e incredulidad todo el día. ¿Cuál te impactará más? ¿Los minutos que tenemos aquí o el resto de la semana? Nos impacta más lo que oímos, lo que vemos allá afuera, que lo que en realidad creemos. ¿Cuál reporte vas a creer? Como dijo Isaías, creemos el reporte del Señor. Josué y Caleb trajeron noticias. Elías llevó un reporte. Las personas decidieron creer a los 10 espías más que a los 2 que tenían la verdad. 10 vieron las circunstancias, 2 vieron lo que Dios dijo. La única forma en que lo lograrás es basado en lo que Dios dijo. Si Dios lo dijo, eso lo afirma y tú debes, ¿qué? Recibirlo. Así es. Y puedes ver que en la vida de José, su fe estaba basada en un fuerte fundamento que demostró la fuerza de su fe y carácter durante toda su vida. Durante su vida puedes ver, eso no significa que él no tenía emociones, no significa que a veces no lloró, no significa que a veces no extrañó la comida de su tierra o extrañó a su familia, no significa que lo que pasó, pero él manejó sus emociones. Amigos, debemos aprender a manejar las emociones cuando las cosas no van como quisiéramos. Solo maneja tus emociones. Esto también pasará. Y es lo que José hizo. José tuvo valiosos privilegios y serios rechazos en su vida. Esto le fue otorgado por su propia familia. Recuerda que las personas que más te lastimarán no son algunas que están a 11,000 kilómetros de distancia. No alguien que conociste en un tren y que fue rudo contigo. Las personas que más te herirán son las que conoces, quien vive en tu casa. Tus parientes. Hay unas personas que no quieren ir a casa en las fiestas. Temen ir a casa porque sé que va a pasar. En especial si Dios te bendice y tienes algunos miembros de la familia pobres, te dan ganas de alquilar un auto viejo y llevarlo ese día. Porque si llegas ahí en algo lindo, tú... ¿Cuántos saben de qué hablo? Siempre tienen un... Son celos. En vez de regocijarse y decir, hermano, qué grandioso, y tú decirte, sí, Dios lo hizo, ellos no dicen, ¡ay, qué bueno! No, dicen, Él nunca hizo nada por mí, porque tú nunca tuviste fe. Si Dios hace algo por ti, significa que tú haces algo por Dios. Y vamos. Los miembros de su familia, ¿por qué? Porque su padre lo favoreció. Y si lees la historia, Jacob tenía serios problemas con sus hijos, con 10 en especial. Ellos siempre se metían en problemas, dando mala fama al apellido de la familia. Pero José era, a veces los acusaba, pero él decía la verdad. Él decía, papá, están actuando como tontos, ¿verdad? Querían hacer cosas sin que el padre no supiera, pero él siempre habló con su padre de lo que sucedía. Y José, él era fiel al cuidar los animales de su padre, siendo responsable. Ellos eran irresponsables. Así que José decía, ¿saben qué? Voy a bendecirlos. Y debido a eso tenían celos. Las personas siempre sienten celos cuando Dios te bendice. Viene con persecución. Recibirás todas esas cosas en la vida con persecución. ¿Correcto? Así que no te sorprendas, amigo, las personas me odian. ¿Qué esperabas? Pero Señor, sigue bendiciéndome. Vamos. Ahora, no solo eso, ellos lo desfavorecieron, tratando de asesinar su sueño. Y después de que lo vendieron a los ismaelitas, terminó en Egipto y fue comprado por Potifar. Y lo tenía en su casa y le iba muy bien. Él subía la escalera del éxito hasta que se encontró con uno de los problemas, la esposa de Potifar. Nunca sabrás qué clase de carácter tienes hasta que te enfrentes a la esposa de Potifar. O esposo, ¿cierto? Y es la única forma que sabrás si lo tienes o no. Ahora, José, él pudo llegar a un arreglo, y esto es algo que creo que como creyentes debemos entender. Dios nunca quiere que comprometamos nuestros valores, porque la sociedad no crea en ellos. No comprometas tus valores. Nos guste o no, podemos fluir con la corriente.
Pero luego viene la convicción y te quedas como roca, inamovible. ¡No lo haré! Mi Dios sigue siendo Dios. Sigue en el trono, sigo creyendo en Dios. No importa lo que la sociedad diga. Así es como debemos volvernos y no podemos sucumbir a la presión de la sociedad. Siempre uno debería adorar a Dios. Había un predicador, él ya murió, ahora lo conoces. John Austin era su nombre. Bueno, él entró a un juego, a ver un juego de béisbol una vez y estaba sentado y las personas delante de él habían bebido demasiado, estaban muy bebidas ya y cada vez que ellos decían malas palabras, gritándolas así, él los escuchó un rato, tenía a su hijo pequeño con él, así que decidió esto. La siguiente vez que lo digan voy a gritar aleluya, alabado el Señor. Así que cuando el tipo maldijo, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El tipo lo vio, él dijo, bueno, ¿tú sirves a tu Dios el diablo? Yo sirvo a mi Dios, mi Señor y Salvador Jesucristo. Vamos, por favor. Bien. Y así es como nosotros lo hacemos. Defendemos la verdad. Nota lo que la palabra dice. José pudo ceder. No había nadie en la casa. Nadie lo notaría. No había Twitter entonces. ¿O Facebook tampoco? Él pudo salirse con la suya durmiendo con ella fácilmente. Pero luego ella tendría algo sobre él. Lo que haces en la sombra se revelará en la luz. ¿Estás oyéndome? ¿Crees que te saldrías con la tuya? No lo harás, no te saldrás con la tuya con esto. De algún modo las personas publican, ¿correcto? Pero la Biblia dice que él se rehusó a lo que ella quería hacer. Luego ella lo acusó falsamente de mala conducta y ella trataba de dañar, ¿qué? Lee esto, su reputación, pero no podía tocar su integridad. Puedes dañar mi reputación, pero seguiré siendo un hombre de integridad. Seguiré siendo un hombre que dice la verdad y declara la verdad de la palabra de Dios. Porque siempre puedes reconstruir eso. Pero la integridad cuando se va, se va. Debemos pelear más para mantener nuestra integridad, ¿cierto? Más que otra cosa en este mundo. Su reputación no le era de mucha importancia, su integridad sí. Cuando sus hermanos le quitaron su abrigo, intentaban ¿qué? Quitarle y sabotear lo que iba a convertirse. Todo lo que te pasa en la vida es para evitar que te conviertas en lo que Dios te prometió. Todo. Jesús no recibió ataque del diablo hasta que fue bautizado en el río Jordán. ¿Conoces la historia? Fue bautizado por Juan el Bautista y salió del agua y una voz del cielo dijo, «Este es mi amado Hijo, con quien estoy complacido», e inmediatamente fue guiado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y dónde tentó el diablo a Jesús? En el área de su vida en la que él ya era aceptado por Dios. Cuando Dios dijo, «Este es mi amado Hijo con quien estoy complacido», eso ya lo estableció, fue validado. ¿Y qué trató de hacer el diablo? Quebrantarlo. Es lo que el diablo intenta hacer, quebrantarte. No eres salvo. Si fueras salvo, ¿por qué te pasa esto? Y muchas personas se condenan porque las cosas no van bien. Creen en Dios por sanidad y enferman. Creen en Dios por prosperidad y están en la quiebra. Recuerdo cuando comencé a creer en Dios por todas las cosas y, bueno, algo salió mal. La lavadora se descompuso. ¡Rayos! Puse las manos, muerta. ¿Por qué? Porque tuve una revelación de eso. Dios, si siembro, cosecharé, ¿cierto? Así que creí en eso y todo estaba mal. Cada vez que tengas una visión, prepárate para el ataque. Porque el diablo no se quedará sentado y solo verá que seas bendecido. Eso. No, él te atacará. Cuando Dios tenga un llamado en tu vida, Satanás te atacará. Si no recibes un ataque, no es llamado de Dios. Dios le dijo a Pablo, sufrirás grandes cosas en mi nombre, habrá persecución. Es parte del viaje, las cosas irán mal. Cuando Dios te bendiga, envía una persona a tu vida. Cuando el diablo te maldice, envía una persona a tu vida. Tendrás que lidiar con personas. Y no a todas les agradarás. Oye, supéralo. No a todos les agradarás. Hay personas, no me agradas. Yo digo bien, vamos. Pero muchas veces en la vida que pasa nos deprimimos porque las cosas van mal. Las cosas irán mal en tu vida. Pero eso no debe evitar que confíes en Dios. Es lo que José hizo.